Amén. Quiero decirte que más que nunca necesitamos, queridos hermanos, acercarnos a la palabra de Dios. Amén. Más que nunca necesitamos seguir estudiando la palabra. Amén. Amén. Quiero compartirles 7 minutos de la palabra del Señor. 7 minutos de la parte del Señor. Antes de esto quiero decirles que los estudios que hacemos no son para jóvenes. Me voy a explicar. Ustedes han visto un montón de juventud, porque ha sido la juventud la que ha respondido positivamente. Amén. Pero hay mucha gente que podría también haberse acercado a estudiar. Familias, hermanos, familias. Porque esto que estamos haciendo no es un área concreta para la juventud. Estamos estudiando, enseñando la palabra de Dios. Así que da alegría que en la próxima materia, cuando el Señor nos lo permita, ¿vale? En la próxima materia, vengas con tu casa, con tus hijos, vengas con tu compañero, con tu compañera. Y eso es una bendición del cielo. El estudio de la palabra del Señor es para todos. ¡Amén! Y esto ya nos tiene que llenar de gozo, esto ya nos tiene que llenar de alegría, esto ya nos tiene que llenar de felicidad. ¿Qué estás diciendo, Marcos? Que eres privilegiado. ¿Qué estás diciendo? Que eres privilegiado. ¿Sabes por qué? Porque podemos acercarnos a la palabra de Dios. ¡Amén! Aquí tenemos ancianos de la obra que comenzaron esta hermosa obra, y al principio el estudio no era para todos. Ahí estaba la Biblia, pero el estudio no era para todos. Amén. Hoy hay escuelas bíblicas para todo el mundo. Amén. Qué dichosos somos, hermanos, que podemos acercarnos a estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que acercarnos a estudiar este libro? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué es la diferencia? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Pues te lo voy a decir en esta tarde. Y es que esto no es un libro de historia. Esto no es un libro de filosofía. Esto no es un cuento. ¡Claro! Esta es la revelación de la palabra. ¡Amén! Y somos privilegiados, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es la verdad de Dios entregada al hombre. ¡Amén! ¿Saben ustedes que la Biblia, queridos hermanos, se ha escrito en un periodo de 1500 años? En el proceso de 1500 años, Dios ha inspirado a más de 40 autores distintos, trayéndoles la revelación de las Sagradas Escrituras, para que ellos, inspirados por el poder del Espíritu Santo, escribieran y plasmaran en este glorioso libro lo que nosotros ahora, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, podemos acercarnos y comprender las Sagradas Escrituras. ¡Amén! ¿Saben qué? Que cuando Dios empezó a revelarle a Moisés, ya que Moisés, queridos hermanos, es el autor del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros, les pregunto, ¿estaba Moisés en la creación del cielo y la tierra? ¿Estaba Moisés en la creación del hombre? ¿Estaba Moisés cuando separó Dios las aguas de las aguas, cuando la reunión de aguas llamó mares y a los secos llamó tierra? ¿Estaba Moisés cuando Dios creó las aves que surcaban los cielos, los monstruos marinos que nadan en las profundidades del mar, las bestias que se arrastran por el campo? ¿Estaba Moisés? No, fue por revelación divina de Dios, del poderoso Espíritu Santo que iluminó a Moisés. Pero ¿saben? Dios a Moisés no le entregó toda la revelación. ¡Claro! Hoy la Biblia está cerrada, la revelación está cerrada, pero Dios a Moisés no le entregó toda la revelación. Por eso, atención, la revelación de la palabra es una revelación progresiva. Ha sido en un proceso de 1500 años donde Dios ha ido dándose a conocer, donde Dios ha ido revelándose, donde Dios ha ido mostrando el plan divino de la salvación para toda la humanidad. Escuchen, hubo hombres, santos hombres de Dios, que inspirados por el poder del Espíritu Santo escribieron las Escrituras. Pero saben ustedes que algunos de ellos escribían y no comprendían, porque no escribían para ellos, sino para el tiempo que venían. Pero por revelación divina del Espíritu Santo recibían la revelación y la plasmaban, escribían, y había cosas que no comprendían, había cosas que venían después. Pero escucha, eso aquellos hombres, la iglesia de Miranda, hoy, cuando se acerca la gloriosa y hermosa palabra de Dios, Amén, no tiene ninguna necesidad de esperar a ninguna revelación. Lo repito, ¡santo! a la espera de ninguna revelación. La revelación gloriosa que Dios quiso entregar a la iglesia de Miranda ya
Pero por norma general, quien tiene una Biblia rota por el uso, él no está roto. Amén. Amén. ¿Qué grandeza tiene la palabra? Que puede llegar a romperla por tanto leerla en su uso. Pero qué contraste, qué excelencia, qué poder, qué gráfica, qué poder tiene la palabra. Que cuanto más tú la rompes por su uso, tú más te restauras por su contenido. Porque lo mismo es que se acerca a la palabra cambia, es que se acerca a la palabra es transformado. Todo en esta vida tiene eventos secundarios que arreglan la cosa y que traen otra. Pero mirando, pero esa no, esta es la palabra de Dios. La palabra tiene poder, la palabra rica, la palabra transforma, la palabra toca. El nombre del Señor sea glorificado. ¡Aleluya! Es que no la entiendo, Marcos. Escucha, no te preocupes por lo que no entiendes. Preocúpate por lo que entiendes y no practicas. Así es. Sí, Señor. Así es, amén. Tú sabes la dicha que tienes de poder acercarte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Aleluya. Te voy a decir qué es lo que necesitas. Sin lugar a dudas, necesitas su palabra. Amén. Aleluya. ¿Verdad? La palabra de Dios es el alimento vitamínico más nutriente para el alma del hombre. Aleluya. Amén. Si ya lo sabes todo, Dios te bendiga. Pero te he de confesar que más que nunca, permítanme hacer una confesión, Miranda. ¿Me permiten? Amén. Miranda me conoce. He de confesarles que más que nunca tengo que estudiar la palabra de Dios. Amén. Más que nunca me encuentro con la necesidad de despojarme de mí y llenarme de su palabra. Amén. Más que nunca. De vez en cuando algún joven, algún hermano, algún consiervo se acerca y hace alguna pregunta. Es tan importante la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios. Va tanto en juego, tiene tanto peso. De ahí que en nuestro pueblo nosotros entendemos esto. La palabra tiene valor, depende de quien la diga. ¿Sí o no? Amén. Si la palabra tiene valor, depende de quien la diga. Miranda, ¿cuánto valor no tendrá la palabra? ¡Claro! Esta palabra que no engaña, que no perjudica. Esta palabra que llena el corazón del hombre. Amén. Conoce la palabra, hombre. Muy bien. Amén. Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Llénate de la palabra de Dios. Ven a estudiar su palabra. Amén. Que su palabra te cambie la vida. Perdóname, pero te lo digo, que aún no lo sabes todo, hombre. Me queda tanto por estudiar. Me queda tanto por aprender. La palabra de Dios es un océano insondable. Es como aquel niño que se acerca a la orilla del mar y ve en la extensión que te pierdes y ves que se acaba el mar. Qué grande es el mar. Está viéndolo por fuera, pero ignora las profundidades que hay en el mar. Amén. Así nos pasa, hermanos. Después de 30, 20, 40, 50 años, solamente hemos visto los bordes de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no se envejece, no caduca, no se deteriora, no pasa de moda. La palabra de Dios no se queda vieja ni anticuada. La palabra de Dios se renueva. Amén. La palabra de Dios está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Las dos, viva y eficaz. Y lo digo, Miranda, solamente quien tiene vida puede producir vida. Amén. Solo quien tiene vida puede producir vida. La palabra de Dios puede engendrar la vida de Dios en ti. Amén. Si la crees, si la amas, si la obedeces, si la abrazas, es capaz de sanarte y llevarte al cielo. Amén. Amén. Termino ya, hermanos. Acércate a la palabra de Dios. Que esta no equivoca. Que esta no falla. Deja que la palabra de Dios sea la que guíe tu vida. Deja que la palabra de Dios, queridos hermanos, como dice Salmos 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es lumbrera en el camino. Deja que su palabra sea luz a tus pies, sea el pan en tu mesa, sea el consuelo en medio de tu aflicción. Deja que la palabra de Dios sea
Deja que la palabra de Dios sea como la espada para el soldado, como el báculo para el peregrino. Deja que la palabra de Dios, queridos hermanos, venga a tu corazón trayendo sanidad, porque dice la palabra que la palabra es medicina para el alma. Escrito está: cuánta paz tienen los que aman tu ley. Amén. Escrito está: y tú guardarás en completa paz aquellos en cuyo pensamiento en ti perseveran. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. ¡Santo! No conoces a mi compañero, no conoces a mi hijo, no conoces a mi familiar. Tiene un corazón que es como la roca y no hay manera de que cambie y no hay manera de que venga. Pero vengo a decirte que la palabra de Dios está escrita, nunca vuelve a él vacía. Tú lanzas la palabra y la palabra que es como martillo que quebranta la piedra vendrá rompiendo los corazones de carne y vendrá trayendo un corazón de carne, un corazón que sea compatible a la palabra de Dios. Vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos vale, la que nos nutra, la que nos llene, que sea la palabra de Dios la que llene tu corazón, la que controle tu mente, la que guíe tus bienes, que sea la palabra de Dios tu sustento, tu base y tu estandarte, que sea la palabra de Dios tu alimento, que sea la palabra de Dios tu vida, tus fuerzas, tu oxígeno. Acércate a la palabra, vive conforme a la palabra, créela para ser sabio, practica para ser salvo, amén, vive para